El impacto del DNU 70 en el complejo yerbatero. Y bueno, vamos a saludar a Flor Gutiérrez, que es economista, es una de las autoras de este trabajo y está en línea. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. Flor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, queremos comenzar por esto del trabajo de ustedes. Contanos cómo lo fueron preparando, con qué materiales trabajaron para analizar el impacto del DNU. Bueno, a ver, nosotros lo que hicimos fue tratar de establecer cómo se encuentra hoy el sector yerbatero y cómo podría, sobre todo, continuar impactando el DNU en el sector yerbatero a partir de los datos que fuimos recolectando. Por un lado, el Instituto Nacional de Yerba Mate, un instituto que tiene un rol fundamental y preponderante en la posibilidad de que los productores sean parte de la discusión del precio y por lo tanto no salir perjudicados. Y por otro lado también, bueno, lo que hemos podido hablar con algunos productores que nos han brindado información respecto a, bueno, cuánto le estaban pagando, por ejemplo, el kilo de la hoja verde o de yerba canchada y cómo incluso se ha modificado el precio que le han pagado de marzo a abril, por ejemplo. Ellos nos contaban que en marzo le llegaron a pagar hasta 370 pesos el kilo de hoja verde y en abril ese valor bajó y dependiendo si eran cooperativas o si eran otros sectores, el precio que le pagaban podía variar, a veces llegaba a 300, incluso a veces le pagaban menos. Bueno, en base a eso nosotros elaboramos este informe y un poco lo que buscamos hacer es ponerle números a cómo cuánto está recibiendo hoy el productor de lo que sale el precio de la yerba en góndola, digamos, cuánto de lo que pagamos nosotros cada vez que vamos al supermercado, la yerba en la góndola, cuánto de eso le queda al productor y cuánto de eso se va al resto de la cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que hoy está en un valor sumamente bajo, ¿no? En abril el porcentaje que le corresponde al productor está en 6,2%, cuando ha llegado a estar por arriba del 9, del 10, del 11%. Esas son algunas de las cosas que nosotros, por ejemplo, evaluamos dentro de este informe. Se ve un poco ahí también mirando el informe algunas de las cuestiones en las que se puede ver el impacto y ustedes hablan de la eliminación, por ejemplo, de los registros. Uno puede decir la trazabilidad, que ha sido también una de las cuestiones que se valoró mucho en el sector productivo desde la recuperación de la regulación, digamos, desde la creación del INIM. ¿Qué otras cuestiones marcan ahí que se empezó a perder más allá de los precios? Bueno, por ejemplo, hay un punto que nosotros consideramos que es preponderante o que es importante en el análisis, y es que lo que establecía la ley que el DNU busca derogar, trataba de establecer la cantidad de hectáreas que se podían plantar, permitiéndole a los pequeños productores la participación, o incluso lo que hacía era tratar de que quienes puedan acceder al sector de industrialización no lo hagan si estaban por fuera de la zona productora, porque buscaba promover la erradicación y la creación de distintos establecimientos dentro de las provincias productoras. Bueno, me parece que esas cosas son importantes también y son importantes en el marco de la desregulación que está planteando en este momento el Ministro de Economía. Y ni hablar de que además esto va a la par de un escenario macroeconómico complejo, porque no solamente estamos hablando de que el productor ya pierde la capacidad de negociar el precio, sino también que hay una apertura importadora. Y esa apertura importadora también genera un perjuicio para el sector, que en este momento están ingresando yerba proveniente de Brasil y Paraguay, donde la pueden comprar a un promedio de $1,2 el kilo, o sea, 1.200 pesos el kilo, cuando a la yerba canchada la comprarían en el mercado interno a 1.800 pesos, ¿no? Entonces le quita también la posibilidad de negociación a estos sectores, o sea, perjudica por todos lados. Para que tengan una referencia, en el primer cuatrimestre del año pasado se había importado menos 939.000 kilos de yerba y creció solamente en un año, o sea, el primer cuatrimestre del 2024, a 5 millones. Es un aumento de más del 520%. Ustedes se imaginan, cuando nosotros hablamos con el sector, nos dicen, esto para nosotros es una preocupación enorme, porque ya lo vivimos, y eso también es algo de lo cual nosotros incorporamos en el análisis, que me parece que es muy interesante, quienes puedan ver el informe, que tratamos de establecer, bueno, qué es lo que pasó en los años 90 cuando también se eliminaron los organismos que regulaban en ese momento el sector, que era la Comisión Reguladora de Yerba Mate y el Mercado Consignatario de Yerba Mate Canchada, y claramente lo que se observa es que
los valores que se pagaban por el kilo de hoja verde y por el precio canchada cayeron a 1/3 y a 1/5 de su valor respecto a cómo estaban en el año 1990 en relación al año 2001, ¿no? En todo ese periodo cayó entre 1/3 y 1/5 del valor. Por eso es que después pudieron hacer todas las movilizaciones y las luchas que hicieron los sectores productores para que se instaure este Instituto Nacional de Yerba Mate, recuperar el valor, como también nosotros lo ponemos en el informe, y ahora nuevamente el miedo es que vuelva a suceder lo mismo. Hay un punto interesantísimo también que me gustaría que vos lo amplíes, que tiene que ver con la morfología del mercado. Y ahí hay un detalle que es importantísimo, que hay 3 empresas, las Marías Liebig Santa Ana, que ellas solas concentran el 40 y pico % del mercado, digamos. Es decir, negociar 12.000 o 12.000 y pico de productores frente a un grupo pequeño de empresas que tienen un poder de compra monstruoso y prácticamente deciden solos la situación del mercado. Sí, ese es un punto también importante en la morfología. A ver, tenemos 10 industrias que acumulan el 70% del mercado, el 72,7% para estar más exacta. Dentro de esas primeras 10 industrias, las 3 más grandes, o sea, las 3 primeras del ranking, que como decís vos son las Marías Liebig y Santana, explican el 41% del sector. A la par que los productores están bastante atomizados, porque hay alrededor de 12.000 pequeños productores en lo que es la parte de producción primaria. Entonces, lo que te marca es que la capacidad de negociación cuando vos concentras gran parte del sector o del mercado es mucho más fuerte que si es un sector que está atomizado. Por eso decimos que el rol importante del Instituto Nacional de Yerba Mate es que además nuclea a los productores y les permite negociar en fuerza, digamos con fuerza, entre todos juntos, un precio de la hoja prima y no en cada sector atomizado donde se pierde la capacidad de negociación. Así que ese me parece que es un punto importante. Y por otro lado, cuando uno mira cuáles son justamente las empresas que están importando la yerba mate, ya sea la materia prima de yerba mate o la parte canchada como la yerba, digamos, el paquete final, bueno, también son estas mismas empresas grandes las que están haciendo importación, ¿no? O sea, son estas mismas empresas las que importan y terminan perjudicando después a los pequeños productores. Así que yo creo que es importante que desde acá también, y desde la provincia de Misiones, de la provincia de Corrientes, pero también del resto de las provincias, podamos visibilizar este reclamo que están haciendo en este momento los productores, tengamos en cuenta esta situación que están atravesando para que no se vuelva a replicar lo que ya sucedió en otro periodo, y sobre todo también porque hay un punto también en la última parte del informe que nosotros marcamos cómo está cayendo el consumo. Eso te iba a preguntar. Y es muy fuerte. Sí. No, y justamente miraba eso porque venían como diciéndonos que estaba cayendo, pero ustedes le ponen números, un 30% de caída interanual en el consumo de yerba mate, no es menor, digamos, claro. ¿No? Porque además no es cualquier producto. Y en general no ocurría, además. Sí, es cierto, es algo que no venía sucediendo, es algo muy difícil que suceda en un país que consume muchísima yerba mate, y efectivamente cuando nosotros miramos lo que está pasando con la yerba mate elaborada a salida de molino, que para que tengan idea, cuando miras la yerba mate a salida de molino es un indicador cercano al comportamiento de la yerba mate en las góndolas, porque incluye el volumen que se envía a los centros de distribución de las firmas yerbateras, como también las compras efectuadas por los mayoristas, por los hipermercados y por los supermercados. Por eso es un indicador clave de cómo está funcionando el consumo. Bueno, lo que vemos es que el volumen estaba en 18,8 toneladas, es un 30% menos que en marzo del año 2023 y además es el valor más bajo de los últimos 6 años. Bueno, esa es la situación en la que estamos ahora, ¿no? Imagínense, o sea, el productor está perjudicado por todos lados, porque se está vendiendo menos, porque le abrieron las importaciones y porque además le eliminaron el Instituto Nacional de Yerba Mate que le permite fijar su precio y no perder la negociación frente a las grandes industrias. Bueno, todo esto es una injusticia muy grande. Flor, y una consultita ahí que tiene que ver con el interés del equipo del CEPA en este complejo yerbatero. ¿Qué les llamó la atención para que vengan trabajando y haciendo el seguimiento particularmente de la producción yerbatera?
No, bueno, nosotros desde el CEPA tenemos un poco como un observatorio, tratamos de entender qué es lo que pasa en las cadenas regionales, sobre todo en las economías regionales. Entonces tenemos un informe en donde elaboramos qué es lo que está sucediendo con el sector de la carne, ¿no? Y cómo está evolucionando el precio del novillo en el mercado de Hacienda de Cañuelas, y en base a eso cómo también termina impactando en los precios de góndola que después nosotros pagamos de la carne vacuna, y cómo también está impactando en el consumo, algo similar con el sector de los lácteos. Y la verdad es que cuando se publica el DNU y leímos la parte de de cómo afectaba a las leyes vinculadas con el sector y la eliminación del Instituto Nacional de Yerba Mate, nosotros dijimos, bueno, acá va a pasar lo que ya pasó en otro momento de la historia, y en base a eso nos pusimos a investigar, y efectivamente era estaba sucediendo lo que nosotros esperábamos que suceda en diciembre cuando se aprobó ese DNU, ¿no? Después, con el correr de los meses y al ir haciendo la investigación, fuimos corroborando que efectivamente está sucediendo lo que prevíamos que iba a pasar. Así que creemos que si no se revierte o no se cae el DNU que sigue vigente, bueno, vamos a seguir actualizando este informe para seguir tratando de dar visibilidad a lo que está pasando y cómo están atravesando los productores esta situación. Y es un indicador también para después pensar otros sectores de nuestras economías regionales. Así que mil gracias, Flor. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por llamar. Hasta luego. Flor Gutiérrez de el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, y este informe muy pero muy interesante sobre